nubes me llamas, con tu amor me envuelves completamente. Incluso en la oscuridad tu luz brilla. El amor de Jesús me ha salvado. En medio de la tormenta me abrazas y en el viento me das paz. En el fracaso y el miedo me guías, haciéndome caminar renacido. Renacido en el amor del Señor. En su gracia descubro la verdadera vida. El amor de Jesús me ha salvado. Y ahora busco vivir según tu voluntad. Renacido en el amor del Señor. En su gracia descubro la verdadera vida. El amor de Jesús me ha salvado. Y ahora busco vivir según tu voluntad. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, gracias, Señor, te damos. Vamos a pasar al estudio bíblico del día de hoy. Amén, pastor. Invitamos a nuestro pastor Mario Verdugo. Amén. Sí, Señor. Que le bendiga, pastor. Amén. Saludamos a nuestros hermanos conectados. Amén. Señor les bendiga. Amén. Amén. Sí. Un poquito más de- Estamos, contentos de poder compartir una vez más con ustedes la palabra del Señor y el Evangelio. Hoy es la clase número 38. Son 53 clases de evangelización. Hoy nos corresponde la clase 38 con el tema el que hace la voluntad de Dios. Amén. Importante poder estudiar la palabra porque a veces queremos servir a Dios, pero desenfocadamente. Así que es importante que podamos aprender. Dios bendiga a nuestros hermanos conectados. También estamos en TikTok de nuestra iglesia Casa de Sion. Dios bendiga a los que se están conectando. Amén. También a través del Face, YouTube. También tenemos hermanos que están en forma presencial. Dios les bendiga a los que han podido llegar hoy. Amén. Amén. Así que contento de Gracias, poder Señor. hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Amén. El tema se llama el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué nos quiere enseñar? Vamos a ver qué nos quiere enseñar este estudio. Le quiero invitar al libro de Mateo, los que tienen su Biblia. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. Vamos a leer el verso 21 al 23. Unos versículos bien conocidos. Dice así: la oración y la regla de oro. Capítulo 7, verso 21. Ahí está. Dice, como título dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé:
nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Vamos a analizar qué nos quiere decir, ¿cierto?, estos versículos. Bueno, le damos gracias al Señor por esta oportunidad, como les digo, de poder compartir con ustedes. Una vez más, todos los días lunes tenemos la escuela bíblica. Ya, la escuela bíblica, acá en la iglesia, escuela bíblica, Misión Buenas Nuevas, Casa de Sion, acá en el norte de Chile. Estamos en la ciudad de Iquique, como un alto hospicio. Bueno, leíamos, ¿cierto?, San Mateo capítulo 7, versos 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos quiere decir el estudio de hoy, mis hermanos? Vamos a leer la enseñanza, ¿cierto?, lo que está plasmado acá en el estudio. Este estudio que fue impartido por nuestro pastor Joaquín de la Misión Buenas Nuevas. Dice: nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba viviendo en este mundo, nos dejó muchas enseñanzas de la palabra de Dios y también indicó la regla para entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, en San Juan capítulo 3, cuando Jesús conversaba con Nicodemo, le decía que si un hombre no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Por esa razón, escuchando la regla de Jesucristo, para entrar en el reino de Dios, primero debe renacer. Entonces, está poniendo la condición. Una persona debe renacer por medio del agua y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese es el primer comentario del estudio, en el cual nos va a ir enfocando y vamos a ir entendiendo, como dice el título, el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace la voluntad de Dios? Mucha gente, hermano, cree que por hacer buenas obras, dar alimento a los pobres, dar limosna, ayudar al prójimo, cree que por esas obras va a ir al cielo. O también me ha pasado que a veces estamos en un velorio, en un funeral, ahí en el entierro, ¿cierto?, del difunto, y siempre se hace un discurso antes y dice, no, que era buena persona, el finado era bueno, ¿cierto? Sí. Dicen era bueno y debe estar en el cielo. A la verdad que para entrar al cielo no es por nuestras obras, no es por nuestra justicia, o si ayudamos a los pobres o ayudamos a nuestro prójimo. Amén. Como le decía Jesús a Nicodemo, como leíamos acá en San Juan capítulo 3, Nicodemo era un principal, era un erudito en la palabra, un principal de los fariseos. Y él vino de noche, dice la palabra del Señor, Amén, a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo qué hay que hacer para entrar al reino de Dios. Sí, Y el Señor le dijo que hay que nacer de nuevo. sí, Y este principal, este hombre llamado Nicodemo, principal de los fariseos, le decía al Señor, ¿cómo acaso yo puedo, siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Él no podía entender las palabras de Jesús. A la verdad, nosotros tenemos que comprender y entender que la Biblia, lo que nos enseña la Biblia es un mundo espiritual. amén. Es un mundo espiritual. Y el que cree, ¿cierto?, en las palabras, ¿cierto?, que salen en este libro maravilloso, porque muchas veces queremos comprender y queremos entender según nuestro punto de vista o nuestra razón humana. Sí, sí. Por eso que Nicodemo le decía, pero Señor, ¿cómo acaso yo puedo entrar por segunda vez en el reino, en el vientre de mi madre? Miren, le invito a San Juan capítulo 3, para que podamos entender lo
que el Señor nos quiere enseñar esta tarde. San Juan capítulo 3. Jesús, como le decía en el verso 5, 3:5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Después el verso 7 le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere lo celestial? Amén. Entonces, para poder entender la palabra del Señor, nosotros tenemos que primeramente verla espiritualmente. Si tú la quieres comprender según la razón humana, tu razonamiento, tu punto de vista, o según la filosofía humana de hombre, nunca vas a entender el Evangelio. Nunca vas a entender lo que significa realmente, como le decía Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. De cierto te digo, que todo aquel que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él, ¿cómo lo veía? ¿Cómo lo entendía? ¿O cómo lo quería entender? Según su punto de vista, su razón humana, razonamiento humano, razón de hombre. Por eso que le decía: Señor, ¿cómo yo, siendo viejo, voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le decía: de cierto te digo, todo aquel que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando, como les contaba, a veces nos encontramos en los funerales y dan el discurso, la despedida al finadito, al muertito, y le dicen: oh, él era una buena persona, era bueno, nomás de seguro que está en el cielo. Pero ahí está totalmente la gente confundida, perturbada, porque para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo, renacer, a través del agua y el Espíritu. ¿A qué se refiere cuando habla del agua? No específicamente sumergirse en el río, sino que se refiere primeramente a recibir la palabra, el Evangelio. El agua y la palabra representa el Evangelio, representa la palabra de Dios. Amén. Eso lo podemos ver también en el libro de... Mire, vamos a Efesios. Estamos estudiando hoy, mis hermanos, la palabra Efesios capítulo 5. Leamos el verso 25 en adelante. Marido, dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí la palabra nos explica que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, por medio de la palabra, ¿cierto?, ha limpiado ¿a quién? A la iglesia, en este caso la iglesia de Cristo, esta iglesia que fue comprada a precio de sangre. Por eso dice el verso 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué podemos entender? Cuando la Biblia habla del agua se refiere a la palabra. El verso 27 dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. O sea, a través del Evangelio, a través de la palabra. Y nosotros analizamos el Evangelio. La semana pasada, ¿se acuerda, hermano, que veíamos cuál es la voluntad de Dios, el tema? Y podíamos entender que la voluntad de Dios, ahí en Hebreos capítulo 10, habla que el Señor, por ejemplo, Hebreos 10:10, dice que el Señor se presentó, en esa voluntad se presentó
¿Se me lo puede leer, hijo? Hebreos 10:10. En esa voluntad se presentó como una ofrenda, ¿cierto? Para santificar, ¿cierto? A los hombres que creen en Él. Léalo, hijo. Ahí dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Entonces podemos ver y analizar que a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo nosotros fuimos santificados una vez y para siempre. Amén. ¿De qué forma nosotros somos santificados y limpios? A través de la obra de Jesucristo. No es que yo tenga que hacer algo o ser una buena persona para ir al cielo. Para ir al cielo no es que yo tenga que cumplir la ley y los mandamientos, Así es, ¿no? sino que es por creer en la obra de Jesucristo. Sí, amén. Como decía el verso 10, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. amén, en esa voluntad somos santificados. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ese cuerpo que fue crucificado, fue golpeado, pusieron clavos en sus manos, en sus pies, una lanza en su costado. A través de esa herida, de esas llagas, a través de ese sacrificio, nosotros fuimos santificados. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más nos dice el estudio, hermano Elton? Sigamos, hermanos. Amén. Aquí también hay una explicación con respecto a lo que estábamos viendo. Mi hermano Valer. El agua, dice. El agua es la palabra de Dios que purifica nuestros pecados, porque dentro de esta palabra existe poder para limpiar nuestros pecados. Pero, ¿qué tipo de palabra puede purificar nuestros pecados? Es la que nos habla sobre el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Se revela la justicia de Dios. Entonces, vamos a buscar la palabra de Efesios, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El cuerpo se refiere a la iglesia, en donde recibimos la salvación para ser justos, mientras que la cabeza se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que entregar el dominio de nuestra vida a la mano del Señor Jesucristo. También en el versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nuestro Señor Jesucristo santificó a la iglesia y también la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Por eso dentro de la palabra de Dios hay poder para lavar toda maldad, toda inmundicia, todos nuestros pecados. Jesucristo dice que debemos renacer del agua y del Espíritu Santo. Esto significa que cuando recibimos el perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo, Dios nos da el Espíritu Santo para que renazcamos. Entonces, así tenemos derecho para entrar en el reino de Dios. Amén. Entonces este es el requisito, mis hermanos, nuestros hermanos que están aquí presenciales, también los que están conectados en las distintas redes sociales. Amén. Este es el requisito para entrar al reino de los cielos, renacer a través del agua y el Espíritu. Bueno, veíamos y analizamos a través del estudio que el agua es la palabra, la palabra del Evangelio, que Cristo, ¿cierto? Como leíamos Hebreos 10:10, así también podemos entender que Él derramó toda su sangre para limpiar nuestros pecados. Amén. Solo a través de la sangre la iglesia puede ser limpiada, y esa es la palabra. Cuando la palabra, nosotros creemos en la palabra, recibimos la salvación por haber creído en la obra de Jesucristo. La palabra, como dice acá San Juan 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua
El agua es la palabra. Y el Espíritu, por haber creído en Jesucristo, por haberlo, aceptado como nuestro Señor y Salvador, y haber creído en esa sangre preciosa, poderosa, que Él derramó hasta la última gota, y cuando aquella sangre se presentó en el tabernáculo celestial, que está en el cielo, no el terrenal, no el que hizo Moisés, sino que el original, que está en el cielo, en el cual el Señor se presentó con su propia sangre para obtener eterna redención. Ese es el Evangelio, esa es la palabra. Y el que cree, recibe la salvación. El que cree en el Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces, muy importante, primeramente, para entrar al reino de los cielos, creer en el Evangelio, aceptar el Evangelio, que es la palabra. Y aquí también, como símbolo, también se refiere al agua. Pero el agua es la palabra, el agua es el Evangelio. Y por haber creído, recibimos esto precioso, maravilloso, que es el Espíritu Santo, que es el Consolador, ya una nueva vida, un nuevo nacimiento, renacidos en Cristo Jesús. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Amén. Una nueva vida en Cristo Jesús. La mejor vida que uno puede tener, el ser humano, es Cristo Jesús. Amén. Así que yo le invito en esta tarde a nuestros hermanos que están acá presencial y a los que están conectados, que puedan reconocer a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Amén. 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 Sigamos leyendo, hermano Elton Mestanza. Amén. En San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces podemos entender a través del estudio, el análisis que se hace, de que la salvación no es por lo que nosotros podamos hacer, por nuestras obras, sino que la salvación y el nuevo nacimiento es a través de la obra de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Amén. Derramó su sangre, con aquella gran sangre se presentó en el tabernáculo celestial para darnos eterna redención. El que cree es salvo. Amén. Pero muchos creen que tenemos que hacer obras, hacer algo. Aquí muchos dirán en aquel día, en el día del juicio, todo ser humano tiene que presentarse delante del Señor. Todos algún día tenemos que presentarnos, uno por uno. Y muchos dirán: Señor, Señor. Y el Señor le va a decir: o nos conozco, hacedores de maldad. Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, Señor, sanamos a los enfermos. ¿Y cómo le va a decir el Señor? Salir de aquí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no los conoce a aquellas personas? Porque aún no han renacido, porque aún sus pecados no han sido limpiados, porque aún no han recibido la salvación, sino que con su justicia, con sus obras, quieren agradar al Señor y creen que con sus obras van a ir al cielo. No, están equivocados, sino que es por creer y aceptar la sangre de Cristo. Amén. 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 No es por la obra del hombre. El Señor no quiere ver la obra humana. El Señor no quiere ver tu obra o lo que hago yo, sino que lo que el Señor acepta, lo único que acepta es la obra de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Doy gracias al Señor porque el Señor nos ha dado su evangelio. Hemos recibido por gracia su justicia, su evangelio, y podemos decir que somos justificados, somos justos a través de la obra de Jesucristo, santificados a través de la obra de Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos conectados también. Sí, Señor. Que no es casualidad que estén escuchando y estén conectados a través de las redes sociales en el estudio bíblico. Amén. Iglesia Casa de Sion, Misión Buenas Nuevas, Chile. Amén. Todos los días lunes estamos conectados a la misma hora en el estudio bíblico. Bueno, también tenemos servicio los días miércoles, viernes,
También los días domingos, obviamente, la mañana 11 horas y la tarde 19 horas. Y si vive cerca acá o nos quiere conocer, estamos acá en la comuna de Alto Hospicio, ciudad de Iquique, pasaje Mónaco 3136. Amén. Amén. Sexto La Pampa. Están todos invitados a la iglesia Casa de Cielo. Amén. Amén. Si nos quiere visitar, acá también hay bonitas playas, hay alto turismo. Si nos quiere visitar de donde usted esté, puede venir acá. Hay una iglesia que le recibe con los brazos abiertos. Amén. Amén. Sigamos. Ese era un paréntesis, una pequeña publicidad. A ver, Dios bendiga a nuestros hermanos conectados. Amén. Sí, Nos Señor. gozamos en el Señor. Amén. Nos gozamos en el Evangelio, ¿cierto, hermano? Sí, amén. Bendito Dios, Señor. Amén, amén. ¿Usted se goza, hermano, alto, no? Sí. Pero que se noten. Me dice, sí, con pena parece. No, con gozo, con alegría, pues, hermano. Están fingidos. Amén. Fingidos. Amén. Gloria. Amén. Gloria a Dios, Juanito. Estamos recibiendo el Evangelio. Gloria al Señor. Sigamos. Dice, imagínense, Jesucristo no quería ver la obra del ser humano, aunque ellos estaban diciendo algo, pastoreando, profetizando, echando fuera demonios. Sin embargo, lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Ayer nosotros hemos compartido el tema de la voluntad de Dios que se había cumplido en el cielo. La voluntad de Dios se refiere a que al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz, limpió todos nuestros pecados para que seamos justificados, santificados y perfectos por medio de la obra de Jesús. Es decir, que entre muchos hombres que estaban andando con su propia obra, están en el camino equivocado. Primero ellos tenían que ser perdonados de todos sus pecados. Tenían que ser justificados, limpiados para así poder ser siervos de Dios. No obstante, al no haber recibido el perdón de los pecados, nuestro Señor Jesucristo les dirá: nunca os conocí. Nunca significa que desde el principio y hasta el final no los conocía ni sabía de ellos. Amén. Aquí está, bueno, confirma el estudio lo que cierto explicamos también. Mucha gente quiere limpiarse a sí mismo, santificándose, ayunando, orando, haciendo buenas obras con su justicia, y creen que así se pueden santificar y limpiar, no haciendo cosas malas. Pero no, el hombre, lo digo nuevamente, solamente el hombre puede ser limpio, santificado, justificado a través de la obra de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Sigamos. Vamos a investigar la palabra de San Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos estaban profetizando en el nombre de Jesús, funcionaban sus ministerios y también su obra. Además, en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Sí, Señor. En este siglo hay muchos que están fuera, hay muchos que echan fuera demonios. Eso es un gran poder. Es una obra de Dios. Y también haciendo muchos milagros. Curan muchas enfermedades, lo cual es algo muy maravilloso. Sin embargo, Jesucristo decía en el versículo 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, Señor. Antes de conocer el perdón de los pecados, antes de ser justificado su espíritu y su alma, antes de ser santificados por la sangre de Jesús, antes de ser lavados de sus obras, las personas que se mencionan en los versículos anteriores hacen grandes milagros, hacen muchas cosas buenas. Entonces Jesús le dice
nunca os conocí, apartaos de mí. Primeramente, las personas deben tener el entendimiento del perdón de los pecados, la palabra de Dios. En San Mateo capítulo 26, versículo 27 y 28 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Entonces, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Amén. Para que hubiera remisión de pecado, solamente es a través de la sangre de Jesucristo. Antiguamente había remisión de pecado a través de la sangre de los animales, Sí. los toros, los machos cabríos, pero esa sangre no tenía la potestad para perdonar y limpiar el pecado, sino que era un perdón momentáneo solamente. Amén. Pero la sangre de Jesucristo Sí, sí. tiene poder. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora yo puedo entender cuando gritamos, valga la redundancia, ese grito de guerra que dice: la sangre de Cristo tiene poder. Ahora yo puedo entender por qué, porque con esa sangre Jesús se presentó ¿a dónde? En el tabernáculo celestial que está en el cielo, allá arriba. Amén. No el terrenal, no el que hizo Moisés. El que hizo Moisés, el terrenal es copia, pero allá está el original. Ahí se presentó Cristo con su propia sangre Era falso. para obtener eterna redención, Amén. Es verdad. remisión de pecados. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. No es por lo que tú puedas hacer, portándote bien, haciendo buenas obras, dando limón a los pobres, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, no. Esas son añadiduras nomás. Si Dios quiere, sana. Si Dios quiere, liberta. Aleluya, gloria al Señor. Pero primero tienes que ser salvo de tu pecado. Tienes que ser limpio de tu pecado. Primero tu alma tiene que ser salva por la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, Señor. amén. Aleluya. Me gozo. ¿Usted se goza? Amén. Sí, me gozo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Sí, Amén. Señor. La sangre de Cristo Tiene Tiene poder. poder. amén, tiene poder. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive. Amén, Él está vivo. Gloria al Señor. Nuestro hermano Juan Bueno tiene una pregunta. Entonces, Nicodemo, voy por un ejemplo, Nicodemo era así como estamos ahora en la iglesia, ¿no es cierto? No sé cómo habrá vivido su vida hasta el final, sin problemas, cómodamente, se pone a él, pensando en él, que le servía al Señor, que le servía al Señor primeramente, pero él no tomaba la palabra que dice en Hebreos 10:31, que horrenda cosa es caer en las manos de Dios. O sea, él como dice el Señor, dice, y tú no sabes, y tú siendo maestro, acá dice la palabra, Claro. que tú siendo maestro no sabes, Israel no sabe. eso no sé. Sí, justamente. Lo que pasa es que, bueno, aquí nuestro hermano está dando el ejemplo de Nicodemo una vez más. Nicodemo vino de noche a la presencia de Jesús con esa interrogancia, esa pregunta: ¿qué hay que hacer para heredar el reino de los cielos? Un hombre erudito, un hombre que conocía muy bien la palabra, obviamente la ley, pero no sabía, no conocía lo que era nacer de nuevo. Ya, por eso que el Señor le decía, como le decía acá en el verso 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Claro, o sea, él no tenía el oído espiritual, sino que él todo lo ve según su punto de vista. ¿Se fija, no? Ahora cuando en Hebreo 10:31, ¿cierto? Cuando habla horrenda cosa de caer en la mano de un Dios vivo, ¿qué significa eso? ¿Qué se refiere a eso, mis hermanos? De que conociendo el Evangelio, escuchando el Evangelio, tú no lo aceptas. Por ejemplo, en Nicodemo, justamente tú das el ejemplo de Nicodemo, Jesús le estaba hablando, le estaba predicando el Evangelio, lo que era nacer de nuevo, y él no lo entendía.
No lo quería entender porque cerraba su corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, hermano, hoy en día no le cuesta comprender, entender cómo es tan fácil, así simple, así de fácil recibir la salvación. Yo quiero decirle que sí, tan solo creer, no hay que hacer nada. Entonces la gente creyendo, o sea, escuchando no acepta, porque la gente quiere hacer cosas para recibir la salvación. Por eso que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios Vivo. vivo. ¿Te fijas, no? Por ejemplo, los hebreos, como está escrito ese libro de Hebreos, está en Hebreos 10:31, los hebreos, ellos también, bueno, vieron muchos judíos que conocieron a Cristo, hubieron muchos judíos que conocieron el Evangelio, pero ellos eran perseguidos por los mismos judíos para que retrocedieran, volvieran al judaísmo. Muchos morían, muchos eran perseguidos, muchos eran tirados a la fosa de los leones, a los coliseos, sus hijos eran asesinados, les quitaban sus bienes, sus propiedades. Entonces, realmente lo que significa conocer a Cristo, o sea, prácticamente dar la vida. Muchos daban la vida. Por eso que, pero también había un porcentaje, yo me imagino, de cristianos en aquel tiempo, que judíos, cierto, que habían conocido a Cristo, pero para no morir, ellos retrocedían, negaban la fe, volvían al judaísmo. Por eso que el Señor decía, horrenda cosa de caer en las manos de un Dios Vivo. vivo. Es como, por ejemplo, que si ahora tú aceptas a Cristo y después te vuelves a la ley. ¿Te fijas? A eso se refiere Juanito. Nicodemo no aceptaba, no entendía. Por eso que el Señor, él le decía, si te hablo cosas terrenales, cuánto más si te hablo las espirituales, no lo entiendes. Hay mucha gente que le cuesta entender que la salvación es solamente por creer en la sangre de Jesús. Nada más. Ahora después en la vida nueva, en Cristo Jesús, como yo vivo depende de la obediencia que yo tenga con Cristo Jesús. Una vida, como decíamos ayer en la prédica de la mañana, una vida bendita, una vida bendecida. Amén. ¿Te fijas, no? Amén. Son dos cosas aparte, una la salvación y la otra cómo yo vivo en esta nueva vida como cristiano, en obediencia o en desobediencia. Si ando en desobediencia voy a vivir en maldición. Por eso que horrenda cosa, como tú dices, caer en manos de un Dios vivo. Porque también el padre, ¿qué hace? Con su hijo lo corrige. Cuando se porta mal, ¿qué hace? Lo corrige, lo disciplina. Cuando no quiere obedecer, ¿qué hace? Le tiene la oreja. Así también nuestro Padre, Juanito. Amén. Ahí están esas dos cosas. Como te dijera, podemos complementar y entender esas dos cosas. Primero, la salvación es a través de Cristo. Muchos lo quieren aceptar. Y segundo, en mi nueva vida, esta vida en Cristo Jesús, renacido, depende de mi obediencia con Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sigamos. Dice, según esta palabra se muestra el objetivo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, redención y rescate. Todos estos sinónimos tienen el significado de que se cancela el precio del pecado, el precio de la esclavitud. Se paga toda la deuda. Entonces, ¿para qué Jesucristo quería establecer un nuevo pacto? Esto es muy importante, pues mucha gente todavía no alcanza a entender sobre el nuevo pacto. Nuestro Dios quería establecer un nuevo pacto, ya que el pacto antiguo eran los 10 mandamientos y la ley. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios hizo el pacto con los israelitas a través de Moisés. En aquel entonces todos los hombres del mundo tenían que cumplir los 10 mandamientos, con el fin de recibir la salvación por su obra y obtener la vida eterna. No obstante, ¿quién podía recibir la salvación por su obra? Ninguna persona. Claro, eso es lo que tenía que haber entendido Nicodemo cuando Jesús hablaba con él.
O sea que yo no puedo ser salvo por mi justicia, por mi obra. O entonces, ¿de qué forma? Solamente a través de Jesucristo. Eso es lo que tiene que haber entendido Nicodemo. Pero Nicodemo, él llegó y se fue tal cual como él llegó, sin entender cómo hay que entrar al reino de los cielos. Porque como él decía, ¿acaso siendo viejo yo puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre? No lo entendía, no lo entendió. Solamente nosotros somos salvos a través de la obra de Jesucristo. Antiguamente estaba la ley, los mandamientos, pero nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley y los mandamientos. Y nadie puede. Por eso que vino Cristo a este mundo, para darnos salvación. Porque si nosotros si fuera por medio de la ley, estaríamos todos condenados, estaríamos todos muertos. Todos condenados al infierno. Porque no hay nadie, ni siquiera una persona que pueda cumplir los 10 mandamientos. Porque el primer pacto se refiere a cumplir toda la ley, toda la ley. No es cumplir 9 o 8 mandamientos, o 5, o la mitad, o 3 o 4, no, es cumplir toda la ley. Los 10 mandamientos. A eso se refiere el primer pacto. Y el segundo pacto, que es el nuevo pacto, Jesús dijo, cuando estaba con sus discípulos cenando, tomó la copa, dijo, este vino representa mi sangre, el nuevo pacto. Que a través de la sangre de Jesucristo nosotros podemos ir al cielo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén, hermano Juan. Ya. Hermana Karina, Dios les bendiga. Amén. Amén. Sigamos entonces. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que ninguna persona podía cumplir los mandamientos. De esa manera invalidaba el pacto antiguo, y por eso el Señor Jesucristo quería establecer el pacto nuevo. Este contrato se refiere a que en vez de nosotros, Jesucristo iba a cumplir los mandamientos, iba a cargar todos nuestros pecados y finalmente iba a morir en la cruz para terminar con el juicio eterno de Dios que iba a acontecer en nuestra vida. Después de morir y haber sido sepultado, pasando 3 días, Dios no pudo menos que resucitar a nuestro Señor Jesucristo. Y a través de aquello, todos los hombres del mundo podrán recibir la salvación gratuitamente. Sin embargo, es necesario creer en la sangre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros estábamos muertos, condenados, producto del pecado. Y Jesús, esos 3 días que él estuvo muerto, ascendió al infierno. Y arrebató, ¿cierto?, a Satanás, le arrebató las llaves de la vida. Y él resucitó. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Así también, a través, ¿cierto?, de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros algún día también vamos a morir en este mundo, en esta tierra, humanamente, pero después también vamos a resucitar. Amén. Gloria al Señor. Porque hemos creído en el Hijo de Dios. Amén. Porque hemos creído en Jesucristo. Sí, Señor. En aquel que vino hace 2000 años a darnos salvación y vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor porque hermoso el Evangelio, yo me gozo, de verdad. Mi alma se estremece, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor, porque no siendo merecedor tú me diste salvación. No porque tengo capacidad, como decían y leíamos Romanos 3:20, que ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. Ninguno, porque nadie puede. Porque la ley fue establecida ¿para qué? Para el conocimiento del pecado. Sí, Importante la ley. Amén. Amén. Para conocer, reflejarnos, vernos en un espejo y ver nuestra condición pecaminosa. Que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos.
Yo tenía que morir, los que estábamos acá teníamos que morir, todo el mundo tenía que morir, pero Cristo murió por todos nosotros. Sí, Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree. No se pierda, más tenga vida eterna. Gloria al Señor, amén. Ya nos queda poco, ya 5 hojas nomás. No, si estamos a punto de terminar. Ya. Dios bendiga a nuestros hermanos conectados también. Sí, Señor. Gloria al Señor. Sigamos. Dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo quitó el pecado del mundo por su propia sangre, entrando en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión celestial, y luego ante la presencia de Dios salpicó 7 veces la sangre, por lo cual Dios podía reconocer el pago de todos nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Aquí está la obra de Jesucristo, amén. Amén. En Hebreos capítulo 9, verso 12, la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es lo que el hombre puede hacer, sino que lo que hizo Cristo. Amén. Por eso que la palabra dice: la fe sin obra es muerta. Primero, mi fe por creer. Y segundo, ¿de quién es la obra? De Jesucristo. No es mi obra, es la obra de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces mi fe está puesta en la obra de Jesucristo, que se presentó en el tabernáculo celestial con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Salpicó 7 veces en el propiciatorio, así como era antiguamente, Sí, Señor. para alcanzar el perdón de los pecados, una vez y para siempre. Aleluya, gloria al Señor, amén. Lavado y redimido por la sangre de Jesús. Sí, Señor. ¿Qué dice en Hebreos 10, 14 y 16, hermano Elton? Dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En el versículo 16 está saliendo que Dios iba a establecer el nuevo pacto. Por la muerte del Señor Jesús fueron cancelados todos nuestros pecados a través de su sangre, después de hacer la redención eterna. A los que creen esta palabra, Dios va a escribir en el corazón de la persona, por medio del Espíritu Santo, lo que aparece en el versículo 17, donde dice: añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Este pacto va a escribir en la mente y en el corazón de los que creen en la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, un cristiano, ¿qué es lo que tiene que creer? Que el Señor dijo, como dice acá en el verso 17, Hebreos 10, 17, dice: Que nunca más. y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso es lo que tiene que creer un cristiano en su corazón, porque el Señor escribe su palabra, ¿a dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que escribió? El nuevo pacto. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Transgresiones. Amén. Eso está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. A eso se refiere cuando dice el verso 16: porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Perdón, el verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos atestigua, nos confirma, da testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué dice? Después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Después de cuáles días? Como pregunta lo hago yo.
después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, sus leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué es lo que escribe? Cuando dice añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Transgresiones. Eso tiene que estar en tu corazón y en tu mente, Juanito. ¿Y el Señor se acuerda de nuestros pecados? ¿Por qué usted se acuerda? Ah, que yo hice esto. Viene Satanás y dice por tu culpa. Ah, que me equivoqué. Ya nuestros pecados están perdonados. Ni Dios se acuerda. Amén. Sí, Aleluya, Señor, gracias, amén. Señor. Ni Él se acuerda de nuestros pecados. Sí, Amén. Señor. Por eso dice, añade y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Aleluya, gloria al Señor. Amén, gloria. Este es el Evangelio, mis hermanos. Este es el Evangelio que usted tiene que creer. Este es el Evangelio que tiene que estar en su corazón. Ya nos quedan 3 hojitas nomás, sigamos. Amén. En ese pacto, ese es el pacto, el contrato que hizo Dios con nuestro Señor Jesucristo, y también nosotros podemos entrar en este pacto por la fe. Entonces, el versículo 18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Sí. Es decir, que no hay más ofrenda para limpiar nuestros pecados, porque una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención en el cielo. Nosotros dividimos el tiempo en pasado, presente y futuro. Esa es nuestra manera de ver el tiempo y horario. Por eso decimos que el día anterior era el tiempo pasado y mañana será el tiempo futuro. De esa manera evaluamos el tiempo. Pero en el reino de Dios permanece siempre el tiempo presente. Por eso en el libro de Isaías capítulo 53, aunque todavía no ha nacido Jesús, se explica de Él como alguien que ya nació Amén. y cargó todos nuestros pecados después de morir en la cruz. De esa forma está escrito: Aleluya. porque en el corazón de nuestro Dios permanece el tiempo presente eternamente. Amén. 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 Claro, porque en el paraíso, en el cielo, no hay tiempo. No hay pasado, ni presente, ni futuro. No existe el tiempo. Entonces la obra redentora de nuestro Señor, ¿a dónde la realizó? En el cielo. Y la hizo en el cielo. O sea, enfocado que lo que Él hizo es eterno, para siempre. Amén. Gloria al Señor. Eso es lo maravilloso de entender el Evangelio, mis hermanos. Por eso dice una vez y para Para siempre. siempre. No tiene que volver a hacer sacrificio otra vez, sino solamente un solo sacrificio. Una vez solamente salpicó la sangre 7 veces, pero una vez y para siempre, Amén. eternamente. Amén. Porque en el cielo, en el tabernáculo que está en el cielo, donde el Señor realizó, ¿cierto?, la expiación, la redención eterna, no hay tiempo. En el cielo no hay tiempo, no hay pasado ni presente, como acá en la tierra. Gloria al Señor. Amén. Maravilloso, ¿cierto? ¿Cuánto se goza? Amén. Amén. Yo me gozo, hermano. Los hermanos conectados, ¿cuántos se gozan ahí? Aleluya. Con un dedito para arriba, un amén, un corazoncito. Gloria al Amén, Señor. La gloria para el Señor, amén, no para nosotros. En el TikTok. Amén, los hermanos de TikTok también, Dios les bendiga. Terminamos ya. Amén. Hasta la actualidad sigue siendo válida la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Sí, Señor. quien limpió todos nuestros pecados, lavó toda nuestra maldad, para que no tengamos ninguna mancha ni pecado. Por eso el Señor Jesús permanece como sumo sacerdote celestial, siendo como nuestro marido y la cabeza de la iglesia. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Nuestro Señor lo es todo, amén. Amén. Sacerdote, sumo sacerdote, está sentado ahí dentro del Padre, en la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Él es nuestro Señor y Salvador, amén. Amén. Le damos gracias al Señor, oramos. Amén, Señor. Haga la oración, hermano
Leo, venga, Aurelio, venga. Váyanse de frente para allá, para que lo vean en la tele, aquí atrás de nosotros, venga. Aquí atrás de nosotros, para que lo vean en la tele. Inclinamos nuestro rostro, hermano. Amén. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por haber escuchado tu palabra, Señor, Sí, Señor. por haber entendido, Señor, que usted nos sanaste, Señor, nos libraste del mal. Te damos gracias, Padre, por haber entendido tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, en este día, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya. Gracias, hermano Leo. Bueno, nos despedimos de nuestros hermanos conectados. Dios les bendiga. El próximo lunes también tenemos estudio a la misma hora, 19:30 horas. Estamos todos los lunes conectados. Amén. La próxima semana estaríamos viendo la clase 39. Amén. ¿El título cuál es? 39. La clase 39. Dice, los hombres están muertos. Miren, con el tema los hombres están muertos. Buen tema. Ya, Dios les bendiga. No se lo Chao, chao, bendiciones. No se lo pierdan. Nosotros ya no estamos. Fíjate, hijo. Vamos a apagar aquí. Amén. Ah, yo dije ya terminó. Gloria al Señor. Amén. Vamos a terminar ya. Vamos a pasar al servicio de la ofrenda. Amén. Hermano Leo, ¿puede